Dios te bendiga, bienvenido una vez más a tu canal Joven de Cristo. Aleluya, con el segmento como en el principio, con tu hermanita Estefanía Botello. Hoy estoy acompañada para la enseñanza de hoy de mis hermanitos. Gloria al Señor, ellos se presentan. Amén, mi hermanita Stephanie, es un placer poder estar aquí en este segmento como en el principio. Su hermano y amigo Aarón Polanco, así que preparado para el maná. Amén, que le habla su hermano Anderson Bautista, y también es más que un privilegio compartir este escenario con mis hermanos para hablar de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria al Señor Jesucristo. Como siempre, como cada enseñanza de este segmento, aleluya, que el Espíritu Santo ha permitido en esta plataforma, corre antes de, busca tu Biblia, ábrela, bendito sea el Señor, y te invito a que la abras en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 4, amén. Antes de esto, vamos a dar el tema. Yo quiero que el hermano Aarón me diga el tema del día de hoy. Bueno, hay un tema la cual yo sé que será de gran edificación, ¿verdad, Anderson? Amén, amén. Para esta bella audiencia que está ahí en sintonía. Y es el siguiente: ¿cómo ser formado espiritualmente? Amén, gloria al Señor Jesucristo. ¿No está interesante, hermano? Estaba muy interesante porque cómo ser formado espiritualmente. Muchas personas en estos tiempos se han preocupado de ser formados, pero hay que ver en qué ámbito de nuestra vida es que nos estamos preocupando por ser formados. Sí. Recordemos que el mismo apóstol Pablo nos dice que debemos caminar conforme al Espíritu o caminar en una vida espiritual. Y si nosotros vamos a estar en esta tierra caminando una vida espiritual, necesitamos saber cómo podemos ser formados espiritualmente. Poderoso. Amén, así es. Por eso hoy venimos, aleluya, a enseñarte por la palabra cómo ser formado espiritualmente. Y para empezar, vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 4, honrando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice así: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo: oíste de mí. Amén. Que el Señor añada bendición a nuestras vidas por medio de su santa y bendita palabra. No es el nombre del Señor. Te preguntarás qué es una formación. Una formación, aleluya, es una capacidad o un conocimiento que una persona puede tener de una determinada materia, o de un determinado tema. Es el nombre del Señor. En este caso, hablamos no solo de una formación teológica o de una formación de tener mucho conocimiento. Hoy venimos a hablarte de una formación espiritual, la formación que cada creyente necesita, la formación que cada persona necesita para llevar el propósito de Dios en su vida a cabo. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con Dios tenemos que hacerlo bien. Y para hacer las cosas espirituales, para llevar a cabo esa encomienda, esa responsabilidad que Dios te ha puesto en cada uno de nosotros, se necesita una formación y un conocimiento, aleluya, espiritual, que es muy, muy, muy importante. Aleluya. Entonces dice aquí la promesa del Espíritu Santo. ¿Por qué leímos aquí? ¿Por qué hablamos específicamente de la promesa del Espíritu Santo? Luego que, aleluya, los discípulos habían sido reunidos por el mismo Cristo, que su Cristo fue crucificado. Pero luego de esto, que se levantó y resucitó al tercer día, dice la palabra que se le aparecía, no era el nombre del Señor, ya ustedes saben, ellos tuvieron experiencia con el Maestro antes del Maestro ser ascendido al cielo. Pero esto provocó una promesa muy interesante. Gloria a Dios. Para cada uno de ellos. Y fue la promesa del Espíritu Santo de Dios. O sea, gloria al nombre del Señor, que el Espíritu Santo es la parte y el punto clave para ser formado espiritualmente. Ellos necesitaban, aleluya, los discípulos fueron formados por el Señor, porque mis hermanos, cada vez que Cristo hablaba en parábola y les enseñaba y refería a las parábolas, Él le daba la interpretación a los discípulos de las parábolas. Pero aparte de esto, debemos entender que el significado, aleluya, de rabí es maestro. Correcto. O sea que Él les enseñaba, Él se encargó de instruir
y de formar a los discípulos. Dice que en una ocasión los encomendó a la misión. Sí. Y me llama la atención que cuando le encomienda a la misión, aleluya, quizás el Espíritu Santo, la promesa no había caído, pero yo lo vi como un punto de formarlo para el llamado, aleluya, que ellos iban a ejercer cuando Cristo ascendiera al cielo. Amén. Amén. En el nombre del Señor, por lo cual ellos luego de esto, Jesucristo le dice, miren mis hijos, reúnanse ahí y no se muevan de ahí, aleluya, hasta que no venga sobre ustedes lo que ustedes habían oído de mí. ¿Y qué se había oído? Aleluya, el apóstol, el Juan el Bautista, Okay. aleluya, dice, yo bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí os bautizará en espíritu. Amén. Entonces, por lo cual hay un bautismo que vino detrás, aleluya, de Juan, que es el bautismo del Espíritu, que fue el que cayó, alabanza al Señor, sobre los discípulos. Pero ya había una formación que Cristo había hecho en ellos. Claro, claro. Amén. Y yo creo que esa formación de la cual tú hablas, que Cristo ya había hecho en estos discípulos, tiene que ver con Marcos capítulo 3, su versículo 13, cuando dice que Él los llamó y lo estableció para que estuviesen con Él para la obra del ministerio. Mi hermano Anderson, cuando Jesús llama a los 12, en ese momento ellos eran discípulos. ¿Qué es la palabra discípulo? Es un aprendiz. Sí. Es decir, que ellos estaban aprendiendo la lección de su maestro, el maestro de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando Él lo envía siendo apóstoles. Es decir, un apóstol que tiene la herramienta, que está capacitado, que tiene lo requerible para desempeñar un cargo, una función. Es decir, que vemos que primeramente ellos tuvieron un tiempo de aprendizaje, Amén. de Amén. preparación, de formación, de capacitación, para luego poder dar de lo que ellos habían recibido. Y es muy lo contrario hoy en día en muchas personas que quieren dar lo que todavía ellos no han decidido aprender. Amén. Muy fuerte. Y también lo podemos resaltar como el mismo apóstol Pablo, que fue un hombre de señales, un hombre de maravilla, de prodigio, que manifestó el poder de Dios. Pero también vemos al apóstol Pablo decir, yo fui instruido ante los pies del maestro Gamaliel. Amén. Dice que Gamaliel era un hombre venerado. La palabra venerado es un hombre que se tenía en alta estima, por cuanto era un hombre sumamente capacitado, y que la palabra que este maestro llamado Gamaliel hablaba eran palabras de peso. Es decir, yo voy a manifestar la gloria, voy a manifestar lo sobrenatural, pero primeramente tengo que tener una capacitación para saber cómo ministrar el potencial que Dios me ha otorgado. Mira, me llama mucho la atención que ustedes han tocado el punto partiendo desde Cristo, porque Cristo operó en todos los ministerios, fue profeta, pero también me llama cuando Cristo operó en el ministerio del maestro. Dice que Él se lo apartaba y que Cristo predicaba, pero también enseñaba, que son dos cosas muy diferentes. Cristo quería que la enseñanza que Él quería transmitirle a los discípulos se quedara en ellos para que ellos puedan tener resultados en su caminar aquí en la tierra. Y me llama mucho la atención es que Cristo en ciertas ocasiones le dice lo que ustedes no entienden ahora, lo van a entender después. O sea, dándonos a entender de que hay una enseñanza que Cristo sí le enseñó, pero hay otra enseñanza que el Espíritu se le iba a revelar en un tiempo después. ¿Cuándo es en un tiempo después? En un tiempo de madurez. Por eso que el mismo Cristo dice, miren, el Espíritu Santo, Juan en el libro de Juan, hablando acerca del Espíritu Santo, dice que Él va a venir y que Él no se va a presentar a Él, sino que Él le va a hablar la misma cosa que Cristo en algún momento le había dicho. O sea que Él le iba a recordar aquellas cosas que tal vez en el principio le fueron reveladas, pero ellos no entendieran. Sí. Esto estaba hablando de un nivel de enseñanza, porque Cristo en ciertas ocasiones le habló en parábola, le habló de ciertas formas. Tal vez muchos comprendían, tal vez muchos no entendían, pero yo sé que el día que viene el Espíritu Santo, ellos comenzaron a memorizar, comenzaron a decir, ahora me acuerdo o ahora sé por qué el maestro hacía esto. Sí. Porque hay una revelación, hay un aprendizaje que lo da el Espíritu. Cristo ciertamente lo enseñó en la obra, lo enseñó en la palabra, lo educó en la tierra aquí, pero hay una enseñanza que provenía del Espíritu Santo, como tú decías, que iba acorde y alineada a la de Cristo. Porque el Espíritu Santo no vino a presentarse a Él, sino que vino a presentar al Padre y a hablar lo que escuchó del Padre. Lo mismo
que hizo Cristo. O sea, están todas estas enseñanzas están compaginadas a una. Por eso es que el Espíritu de Dios va a dar testimonio de la palabra. El Espíritu Santo nos va a revelar la palabra. El Espíritu Santo nos va a revelar los misterios que en ella se encuentran. Pero ¿quién es la palabra? El mismo Cristo. Sí. O sea, Cristo suelta el misterio, pero el Espíritu Santo, cuando viene sobre los discípulos, sobre los apóstoles, sobre aquellas personas que estaban allí, entonces los lleva a otra dimensión para que puedan entender el misterio que un día el maestro le quería enseñar. Claro, lo que tú me estás diciendo es que el Espíritu Santo es quien nos da la iluminación de lo que leímos o de lo que estudiamos. Ahora, pero no podemos descartar de que en realidad, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo en este punto, hay que dedicarle tiempo a la Sagrada Escritura. Pero claro está, si los discípulos no andaban con Cristo y Cristo no le hablase de cualquier tipo de tema, porque ellos le dijeron, él le dijo, lo que ustedes no entienden ahora, lo van a entender después. Exacto. Pero ¿por qué él le está diciendo lo que ustedes no entienden ahora? Porque ustedes lo están viendo, porque ustedes lo están palpando. Algo que tú vas a entender después es porque ya está en tu interior. O sea, hay personas que leen la palabra que tal vez no le están entendiendo en el momento, pero el Espíritu Santo se la trae a colación después. Pero fue porque un día leyeron la palabra. Correcto. El Espíritu Santo no te va a traer a colación o no te va a dar una enseñanza de algo que tú no posees. Correcto, es decir, nota, Dios siempre te va a usar con lo que tú tienes en tu mano. Amén. Es decir, Dios siempre te va a usar con aquello a lo cual tú le dedicaste tiempo para aprendértelo. Porque el mismo Cristo en San Juan 5:39 dijo, escudriñad las sagradas escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, que la revelación del Padre es su palabra, la iluminación la da el Espíritu Santo. Pero Cristo nos está diciendo que en las escrituras vamos a entender muchas cosas que el Padre nos ha de traer. Las escrituras nos hablan acerca de Jesús. Es decir, que aquel que no le dedica tiempo a las sagradas escrituras nunca va a poder tener la iluminación de lo que nunca estudió. Aleluya. O de lo que nunca le dio lectura. Mira, yo voy a decir algo que me voy a meter en rojo aquí con mucho y lo voy a soltar. Amén. Y lo voy a soltar, me voy a meter en rojo tal vez con mucho ahí, pero yo quiero que usted abra su espíritu para que pueda entender esto. Amén. Si mis hermanos difieren, podemos abrir más puntos de vista. Desátalo. Pero mira, hay muchas personas que tienen cierto tipo de experiencias espirituales. Experiencia con el mundo de la tiniebla, experiencia tal vez con el Espíritu Santo, de experiencia dada por Dios en el Espíritu Santo, y muchos sinnúmero de experiencias de lo que tiene que ver el mundo espiritual, los dones y un sinnúmero de cosas. Tal vez se entienda o se pueda interpretar que la persona que tenga mucha experiencia espiritual es una persona que ha sido capacitada espiritualmente. Wow. Hasta cierto punto se ve bonito, hasta cierto punto se oye bien. Pero cuando estamos hablando de capacitación, estamos hablando de una formación. Y lo que te forma se llama la palabra. Con esto no estamos descartando las experiencias. Amén. Con esto no estamos descartando, gloria a Dios, las grandes cosas que el Espíritu de Dios o la misericordia de Dios te puede mostrar. Pero una cosa es tener experiencia y otra cosa es ser formado por el Espíritu de Dios. Porque muchas personas hoy que están en el mundo tuvieron experiencias terribles. Muchas personas que hoy están descarriadas tuvieron experiencias extraordinarias que cuando viene a venir tú ni yo le hemos tenido. Pero el problema de esto es que el hombre que es formado, y llevado por el Espíritu, es el hombre que cuando venga el viento, cuando venga la marea, esa palabra que lo formó lo va a hacer mantener sustentado y lo va a tener arraigado a la vida. Amén, al Señor. Y lo va a hacer mantener su principio, siguiendo al hermano Anderson. Y no solo eso, hay personas, en el nombre del Señor, que se corrompieron. Aleluya, y quizá me mete en rojo con esta palabra también. Exactamente. Aleluya, quizá hay personas que se corrompieron por la falta de formación, porque no hubo una formación en la palabra. Y usted hablaba, hermano Anderson, con respecto a lo que las experiencias espirituales y lo de la Biblia. Miren, yo siempre he dicho que la misma revelación y la misma experiencia espiritual tiene que estar acompañada de la Biblia. Usted va a decir, ¿cómo así? Mire, Dios nunca le va a revelar algo a usted que esté fuera de la palabra. No, Señor. Lo que Dios te va a revelar a ti tiene que estar guiado por la palabra. No importa que sea una visión. Sí, pero hay un punto ahí, Estefanía. ¿Cuál es el punto? Hay un punto ahí, desátalo. No importa que sea una visión, no importa que sea una profecía o una revelación de las que tenemos cuando estamos durmiendo. Amén. Todo tiene que estar acompañado de la palabra. Usted dirá, ¿cómo así? De hecho, hay sueños, hermano Anderson, que usted lo lleva a la palabra y puede interpretarlo cuando usted no lo entiende por la palabra. Si no, pregúntele a José,
aleluya, que tenía el don de interpretar el sueño del faraón. Sí. Cuando vemos esto aquí, podemos interpretar que el mismo Dios es el que nos da la salida a la revelación Sí. por su palabra. Por eso hay gente que necesitan ser formados para entender que lo que nos va a llevar al cielo y lo que nos va a llevar a perfeccionar en el hombre perfecto y el hombre capacitado y guiado por Dios no son las experiencias espirituales, no le estamos menospreciando, sino la palabra. Hay un punto muy importante antes de pasarle a mi hermano Aarón que tú mencionabas, que quiero recalcar o quiero un poquito refutar o dar mi punto de vista. Bueno, dale pues. Mira, hay muchas personas que dicen, bueno, si no está avalada en las escrituras, lo que tú me estás contando, eso no fue Dios o eso no puede existir. Y no podemos tampoco cuadrar o personalizar a Dios. Porque Dios habla a través de sus palabras. Sus palabras son vivas y eficaces. Y aquí está como Dios habla y como Dios se mueve. Pero recordemos algo, no podemos limitar a Dios. Porque si solamente en las Sagradas Escrituras encontramos solamente la voz de Dios, entonces no habría libros en el mundo para escribir todo lo que Dios puede hacer. Amén. Porque muchas veces Dios se te va a revelar. Ahora, muchas veces Dios te va a hablar. Pasa un punto también. Desátalo. Algo. Es que hay veces que hay personas que quieren decir o hablar de una experiencia que va en contra de lo que Ahora dice la palabra. sí, ahora sí. Ahí está Ahí lo estoy de fuerte. acuerdo. Ahí estoy de Cuando acuerdo. va en contra de la palabra. Si va en contra de la palabra, de lo que ya Dios estableció, entonces no Correcto. es bíblica o no viene de parte de Dios, porque Dios no se contradice. Sí. Ahora, cuando decimos, bueno, es que eso no está en la Biblia, varón, lo que usted me está contando, que usted vio algo, que usted vio tal vez unos seres, unas cosas, eso no está en la Biblia. Y tal vez pueda ser verdad que el siervo o la sierva tuvo esa experiencia. Pero ahora hay otro punto que tenemos que tomar en cuenta. Y es que hay cosas que están en la Escritura, pero que nosotros no las hemos conocido. Hay tal vez maestros, tal vez hay filósofos, tal vez hay eruditos que dicen eso no es bíblico. Pero ciertamente es bíblico. Lo que pasa es que se necesita un nuevo nivel de interpretación o un nuevo nivel de revelación. ¿Cómo así? Que cuando viene a ver, yo estoy leyendo aquí en el libro de Juan, capítulo 21, y la revelación del sueño o del misterio o de la experiencia que yo tuve se encuentra aquí. Pero por misericordia y por gracia de Cristo, Él no se la revela a todo el mundo, porque no todo el mundo, mi hermano Aarón, está prediseñado para soportar la misma revelación. No sé si me entiendo. Sí, Hay personas que leen el libro de Génesis. Vamos a poner un ejemplo y vamos a ser claros. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y van a entender algo sencillo. Bueno, Dios creó, pero a través de esa misma palabra Dios le puede dar una revelación no diferente, para que no me malinterprete, Sí. sino más profunda y más allá Sí, de lo claro, superficial. claro. Cuando viene a haber una revelación de la misma cosa que a ti te está aconteciendo, Sí. y tal vez otras personas dirán, eso no está en la Biblia. Claro que está en la Biblia. Todas las cosas, muchas de las cosas, para no exagerar, muchas de las cosas que hoy estamos viendo está en la Biblia. El Amén. problema es que no le Amén. estamos escudriñando. Por eso es que Cristo dice, escudriñenla, que ella dan testimonio de mí. En ella están los misterios. Amén. Pero tenemos que pedirle al Espíritu de Dios que nos muestre esos misterios. Las personas hablan de un sinnúmero de cosas que está en la Biblia hace mucho tiempo. Y después al tiempo nosotros nos topamos con eso y decimos, wow, pero yo no sabía que esto estaba aquí. Ah, pero mira, hoy lo leí. Cosas que los científicos miles de años después descubrieron, ya estuvieron primero ahí. Amén, porque amén. ya están escritas desde el principio. Pero no solamente que fueron escritas para el principio, sino que fueron escritas hasta el fin. Porque pasará la tierra, pasarán los cielos, pero su palabra no pasará. Y cuando Dios hablaba, no hablaba para el tiempo presente, solamente hablaba para el porvenir, para el futuro. Otro punto, y ya le paso a mi hermano Aarón. No sé si ustedes van a refutar aquí o están de acuerdo conmigo aquí. Es que muchas veces las personas dicen, los estudiosos, y yo respeto a los estudiosos, yo respeto a los estudiosos. o a algunos estudiosos, exacto. Respeto su punto de vista bíblico, humano, y está bien hasta cierto punto. Dicen, no, esta revelación fue dada para el pueblo, para aquel entonces, y está bien hasta cierto punto de vista. Pero debemos entender de que Dios no escribió su palabra o no dio su palabra solamente para un libro de historia. Muchas personas dicen, no, eso fue para Nínive, o eso fue para el pueblo de Israel, o eso fue para los tiempos tal vez de Jesús, o eso fue para los tiempos tal vez del profeta. Y está bien hasta cierto punto, pero a mi entender y a lo que el Espíritu me ha dado a entender, esa palabra se vuelve efectiva y eficaz en nosotros. Hay muchas personas que no van a estar de acuerdo conmigo, y yo lo entiendo, porque han limitado la palabra de Dios. Entienden que la palabra de Dios es hasta un tiempo que ya pasó, pero la Biblia lo dice. Su palabra no va a pasar. Lo que él dijo al pueblo de Israel no va a pasar. O sea, lo que él está diciendo no solamente fue para el pueblo, no solamente ahora aquí, porque yo sé que me van a dar un poquito duro. Hay estatutos que fueron precisos y certeros, dados por Dios
por una circunstancia X. Yo no puedo acaparar un resultado de parte de Dios por una circunstancia X que estaba aconteciendo. Voy a poner un ejemplo y un caso para pasar ya. Ejemplo, el pueblo de Israel estaba cometiendo una falta y Dios le dice, mira, ahora por cometer esa falta yo te voy a castigar, yo te voy a dar en cautiverio. No quiere decir que Dios siempre nos va a mantener en cautiverio, que porque el pueblo de Israel estuvo en cautiverio, nosotros siempre vamos a estar en cautiverio. Pero Dios nos está dando una enseñanza a través de esa misma palabra que todavía está viva. No fue que murió, no fue que fue un libro de historia que tú estás leyendo, no fue que fue un libro tal vez de geografía de aquellos tiempos. No, es una palabra que es viva, una palabra que puede tomar cabida en ti. Pero varón, eso fue el pueblo de Israel que le dijo si pecara, si se iba detrás de los ídolos, no, también a nosotros. Oh, gloria a Dios. Tremendo. Le paso el hermano Aarón. Mira, quiero hablar acerca de Lucas capítulo 1, de lo que es mi hermano Lucas. Dice que Lucas fue un discípulo del Señor. Él no tuvo en los hechos oculares de los milagros de Cristo, pero Lucas era griego. Pero Lucas se entregó al Señor y quería tener conocimiento acerca del ministerio de Cristo, de los hechos milagrosos. Y cómo Lucas se documenta acerca de los hechos milagrosos de Cristo, de las enseñanzas de Jesús, de la maravilla de Jesús, si él no fue un testigo ocular. Verso 1 del capítulo 1 de Lucas. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido certísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de investigar todas las cosas con diligencia desde su origen, escribírtela por orden, oh excelentísimo Teófilo. Sí. El hombre no fue testigo ocular y él tiene devoción por conocer de Cristo. Aquí él muestra lo primero. Él se acerca a los que fueron testigos oculares, es decir, a los discípulos, a Mateo, a Juan, a Lucas, a otros, ¿verdad? Y a través de ellos, él se orienta y se documenta y obtiene conocimiento acerca de quién era Jesús. Correcto. Número 1, el hombre nota que aprende y se orienta acerca de aquellos que fueron testigos oculares de los hechos maravillosos de Cristo. Él puso empeño, dedicación, con diligencia, indagar para estar documentado. Sí. Porque luego iba a enseñar a otro. Por ejemplo, ¿a quién le va a enseñar? A Teófilo. Teófilo era un filósofo y era un griego. Y estas personas había que detallarle el origen del contenido que tú le estabas presentando. Es decir, que el hombre que quiere enseñar es el hombre que primeramente tiene que dedicarse a aprender. Tendrá que sentarse para capacitarse. Pero hoy estamos cadeciendo de muchas personas que quieren transmitir lo que realmente no han aprendido en su momento principal. ¿Qué tú me dices, mi hermanita Botella? Siguiendo con mi hermano Aarón, verdaderamente es así. Hay personas que no quieren ser capacitados. Y estamos viviendo un tiempo donde más necesitamos la palabra y ser formados por Dios para poder tener resistencia. Pero ¿qué hacemos entonces con aquellas personas que dicen, no, mi maestro es el Espíritu Santo, lo demás que se me desaparezca de adelante? No, señor. Usted necesita ser formado por su líder. Cada persona tiene que tener un líder. Por ejemplo, cada uno de nosotros tenemos y si yo digo pastor, que mi líder, y si yo digo que yo quiero ser formado por el Espíritu de Dios. No, hermano Anderson. Bueno, yo tengo algo con que refutarte. Esto es una charlita aquí. Es una charlita. Antes de que tú pases Dale, allá, mira. El evangelista tiene que sentarse a escuchar al maestro. Correcto. Porque el evangelista tiene que aprender del maestro. El maestro tiene que sentarse a escuchar a su pastor, porque tiene que tener un pastor que lo pastoree, que lo guíe. Sí. Se supone que tiene que haber un líder que es quien va a dirigir las ovejas del rebaño. Y todo el que quiere ser formado aún por el mismo Dios tiene que tener, aleluya, la facultad de entender que cada uno de nosotros tenemos que ser pastoreados. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente dice, no, que el Señor es Jehová, es mi pastor, Jehová me pastoreará y nada me faltará, y por ahí se van y se quedan. No, eso es lo que establece la palabra. Eso sí, no, que Jehová es mi pastor, Sí. y como Jehová es su pastor, ellos se quedan en la casa y no hay nadie con quien los pastores, donde el mismo apóstol Pablo dijo
que no dejemos de congregarnos, Como muchos hermano Aarón, tienen Sí, por como como costumbre. muchos tienen por costumbre. Muchos se están agarrando de esto y nadie lo puede pastorear. Varón, usted sabe la de personas que hay por ahí que no se dejan formar. No se dejan no formar. se dejan pastorear. Mire, mi hermano, usted tiene que dejarse formar por sus líderes, porque para algo Dios lo estableció ahí. Para algo Dios estableció a los maestros. Para algo, un ejemplo, Dios estableció a nuestro hermano Anderson aquí, un ejemplo para que ponga el orden. Donde quiera que usted va, usted tiene que ser dirigido por alguien hasta que llegue el momento de usted ser líder. Porque usted Pero no aún puede- los líderes también. no, porque tú no puedes querer ser líder si primero tú no fuiste liderado por alguien. Amén. ¿Me está entendiendo? Sí. Entonces, por esto es la importante que el líder se capacite en la palabra Sí. para poder formar. Digo esto va para todos los líderes que están ahí mirándonos. Llénese de la palabra, empápese, capacítese, fórmese para que usted pueda formar a otros, porque yo no puedo formar a nadie sin antes yo ser formada primero. Yo tengo una pregunta porque el hermano Aarón hizo una intervención y ¿Cuál es la pregunta? quiero hacer una pregunta. Que me siento como Duro y Culvero. No, porque hay que entrar en el mismo entendimiento que también tiene el público y hacer la pregunta que tal vez el público se haría. El público Amén. está bien, tal vez quiere, tú sabes, a veces quiere expresar alguna pregunta y no lo hace para que no se cause mala intención o para que no lo señalen. Pero yo sé que hay muchas personas que tienen esta pregunta que está ahí Ok. y que muchas veces no la dicen, no, para que no me señalen o todos no se vengan en contra de mí. No puedo ser yo formado por el Espíritu. Tengo que ser necesariamente formado por un hombre, Aarón. Mira, lo primero que vamos a ver es que de los 5 ministerios, a uno lo constituyó maestro para capacitar a otro. Ya la revelación de Dios, es su Sagrada Escritura. Amén. Y ellas están ahí. Y ellas son las que dan testimonio del Señor. Ellas son las que nos van a narrar cosas que ya acontecieron. Porque si ya Dios te otorgó algo y está delante de ti, ¿por qué tú buscar otra forma o otro método si ya lo básico de Dios está dado, lo cual es su palabra? Entonces, la primera formación, no puede haber formación fuera de la palabra. La primera formación se llama la palabra de Dios. Ahora, yo no voy a limitar a Dios, porque Dios es Dios y Él es soberano. Sí. Y Él hace lo que Él quiera. Dios puede capacitar a alguien Sí. a través de su Santo Espíritu. Amén. Dios es Dios y lo puede hacer. Pero mientras tanto el Espíritu Santo decide venir a enseñarme cosas, ya Dios me otorgó el primer material, que es su palabra. Pero recordamos algo, que la palabra es viva y eficaz, pero la palabra es espíritu. Que aquí es que está la gran diferencia o el gran resultado de muchos hombres del Señor. Que muchas veces nos enfocamos en la palabra, pero no vivimos una vida espiritual. Sí. Cuando digo no vivimos es para abarcar todas las personas, del evangelio completo. Muchas veces hablamos de estudiar la palabra, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso, y voy excelente bien con ese punto. Pero muchas veces decimos estudiar la palabra cuando no vivimos una vida espiritual. ¿Qué tú crees que va a acontecer con un hombre o con una mujer que tal vez te está diciendo estudia la palabra, vive la palabra o preocúpate por la palabra, cuando no está viviendo una vida espiritual? Claro. Si la misma palabra es espíritu. Mira, yo entiendo por dónde tú vas, porque tú me estás hablando de personas que están secos, personas que no portan el poder ni la manifestación. O el Espíritu de Dios para interpretar la palabra. Correcto. Nota algo, esto lo conectamos con Hechos capítulo 6, acerca de los apóstoles que estaban allí en la iglesia primitiva. Ellos dijeron, nosotros persistiremos en 2 cosas. Número 1, en la oración y en la lectura de la palabra de Dios. Porque hay personas que quieren leer la Biblia, pero sin una consagración. Amén. La revelación de la palabra o la iluminación de la palabra, tú lo vas a obtener dependiendo del nivel de tu consagración. Amén. Hay argumentos para seguir confirmando esto. Primera de Samuel capítulo 3. Antes que la lámpara del templo fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Amén. Dice que Samuel dormía en el templo de Dios y donde se encontraba el arca del pacto. Amén. Y luego la palabra de Dios se le reveló a Samuel. No se le había revelado. Pero ya llegó un tiempo en el verso 6 del capítulo 3 donde ya Dios le revela su palabra. Sí. Es decir, antes de la revelación de la palabra, Sí, Samuel sí. habitó en presencia. Sí, hay que predicar Es presencia. la presencia que te va a traer la iluminación Total, de total. la palabra y del rema de Tienes que Dios. volver a repetir eso. Tú tienes que volver a repetir eso. Ay, santo. Dios mío. El habitar en la presencia de Dios es lo que te va a traer la iluminación de la palabra del Señor. Sí, porque hay que hacer un balance aquí. Muchas personas que te dicen tienes que leer la Biblia
Y tal vez para muchos dirán, wow, es un hombre de Dios, está bien, lo que él está diciendo está bien, lo que se está expresando está bien. Hay que leer las escrituras, hay que estudiarlas, estamos de acuerdo, pero hay que estudiarlas con iluminación. Pero hay un punto claro. Porque si no se estudia con iluminación, vas a ser un maestro reprobado delante del Señor. Es que no es suficiente con tú leerla. Por eso queremos y necesitamos la iluminación de la palabra. En el capítulo 8 de Hechos, el etíope de Candace venía leyendo el libro del profeta y no lo entendió. Y él no entendía. Y Pablo, en el capítulo 3 de 2 de Corintios, refuta contra los hermanos y le dice, aún todavía, cuando ellos leen la ley de Moisés, el velo no le ha sido quitado. Es decir, ellos leían, pero estaban limitados. Sí. Y dice que su entendimiento estaba botado y entenebrecido. ¿Qué es la palabra botado? Es algo que no tiene filo. Sí. Cuando algo no tiene filo, no avanza. Lo que está diciendo que eran lectores que estaban encerrados. Sí. Porque hay personas que van a leer, pero no van a leer con la libertad del Espíritu Santo, sino que están encerrados, entran en un concepto, en un razonamiento que no hay quien lo saque de allí. Sí. Porque recuerda que todo aquel que presenta una doctrina supuestamente dice tener fundamento bíblico. Sí. Aleluya. Pero Pablo está diciendo que no debemos ser lectores botados, lectores con velo, más bien permitir que sea el Espíritu Santo que fluya. Amén. Pablo está hablando de dos tipos de creyentes en este libro. Habla de los creyentes que estaban limitados en la ley de Moisés y de los creyentes que operaban en la gracia bajo el ministerio de Cristo. Por eso que luego en el capítulo 3:17 él culmina diciendo, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. En otras palabras, ustedes están leyendo sin el Espíritu. Ustedes no están dando el espacio al Espíritu Santo, la cual trae la iluminación de lo que ustedes están leyendo. Aleluya. Muy fuerte. Ayúdame ahí, Stephanie. Poderoso, ¿no? Y esto es tanto así, hermano Aarón, que hay personas que están llenas de conocimiento. Esto no le va a gustar a muchos, pero vamos a decirlo. Hay personas que están llenas de conocimiento, miren. Y quizás se saben la Biblia de Génesis y Apocalipsis, se saben los conocimiento humano, hay que recalcarlo. Sí, conocimiento humano, tiene mucha porque letra. hay un conocimiento que viene de parte de Dios. No, yo respeto, aleluya, al que tiene conocimiento de parte de Dios, mire, lo honro, permanentemente lo honro. Pero hay personas, aleluya, que tienen quizás mucha letra y que quizás conocen mucha historia bíblica y quizás tienen mucho contenido bíblico memorizado. Pero una cosa es yo tener la Biblia memorizada, hermano Anderson, y otra es ponerla en práctica. Porque hay personas que tienen la Biblia memorizada, pero espiritualmente están secos, están muertos. Por esto es importante tener, como dijo el hermano Anderson, que él lo mencionó hace un momento, aleluya, que hay que tener una balanza, el Espíritu Santo y la palabra. Una formación ahí. La formación tiene que ir por la palabra, pero el Espíritu Santo también tiene que ayudarte. No puedes soltar uno y dejar el otro. No, tiene que ir de la mano. Por esto es importante, en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice aquí, pero recibiréis por él cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra, dando a entender que yo voy a dar testimonio en Samaria, en Judea y hasta en lo último de la tierra, por la palabra, pero también por la presencia. ¿Por qué digo esto? Porque vemos a Pedro, que era pescador de hombres, luego que Jesucristo lo llama, lo capacita, porque los discípulos aprendieron muchísimo andando pero con pasa el algo ahí, te maestro. voy a interrumpir, mi hermana Stephanie. Hay muchas personas que se justifican con el apóstol Pedro, diciendo, no, Pedro fue un hombre de vulgo y manifestó gloria y cosas sobrenaturales. Pero Pedro no se limitó en esa área. No, al contrario, vemos que ese Pedro en Hechos capítulo 2 da un discurso donde se convierte en miles de personas. Y nota algo, las personas no lo están ni reconociendo. Y cuando Pedro está dando el discurso, porque lo estaban acusando de ebrio, ellos estaban bajo la manifestación del Espíritu Santo, pero la audiencia que está allí no puede interpretar la dimensión en la cual ellos están operando. No, y que si tú te fijas, el discurso de Pedro, cuando Pedro está hablando, yo misma lo leí, y cuando yo le digo yo, pero ve acá, pero este no era el hombre que estaba pegando peces, este es el hombre que está hablando bajo un
una revelación y un ¿Pero conocimiento por qué? que pudo capturar la multitud. No solo porque Pedro fue formado, sino porque la palabra estaba ahí con él. Y algo Sino más. porque el Espíritu Santo llegó sobre Pedro. Y me da a entender que Pedro necesitó el Espíritu Santo para darle ese toque final a su formación. Sí, yo diría que, claro, entendemos que el Espíritu Santo es la parte más especial. Pero nota que Pedro en Hechos capítulo 2 le está hablando de Joel 2:8. Cuando dice, esto fue lo dicho por el profeta Joel. Sí. Es decir, que el hombre se está remontando y está agarrando argumentos bíblicos Sí. para presentar lo que se está viviendo. Exacto. Nota que él no pudo conquistar la multitud con la lengua. No, con la lengua de fuego él no la conquistó. Él la conquistó con los versos y los pasajes bíblicos del profeta Joel. Sí. Porque hay una multitud que para tú convencerlo tiene que tener argumento bíblico. Amén, amén, Lo así que es. me está diciendo, Pedro estaba lleno del poder, pero también él recibió la capacitación de Jesús en cuanto a la palabra. Amén. Amén. Mira, hay un punto muy importante que quiero destacar aquí. Y yo sé que muchos tal vez no me van a entender en esta parte, pero vamos a desglosarlo. Dilo en español. para Lo que voy a te hablar en entiendan. español. Yo creo que usted entiende esta parte aquí, mi hermano Aarón. Quiero que te entienda esta parte aquí. Mira, hay muchas personas que han entendido, han interpretado que el hombre que tiene que cargar la presencia de Dios es el profeta, el evangelista. Tal vez el adorador, el hombre de candela, el intercesor de candela. Explícame eso, hermano. Eso es lo Ancho. que se ha entendido y hasta cierto punto es verdad. El hombre que carga la unción fuerte, el cabot de Dios, tal vez tiene que ser el evangelista, el profeta. Sí, sí. Pero yo vengo a revelarle algo por la palabra, por la Biblia, lo que dice la Escritura. El hombre que tiene que portar más presencia es el maestro. Y pregúntame por qué. Pero ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que sus palabras son vidas. Y sus palabras, ser vida, cada día tienen que renovarlo. Y estamos viendo una generación de maestros que está seco, apático y esquelético. Y tú te Aleluya. preguntas, ¿pero por qué está seco? Si la palabra que Dios dice que son vivas y eficaces, más cortantes que una espada de doble filo, ellos la tienen, según ellos la practican, entre comillas, y también la enseñan, pero en ellos no están haciendo efecto. Aquí hay un punto muy importante. Pero hay el ministerio del maestro, uno de los ministerios más profundos. Y escucha, voy a decir por qué quiero detallarlo aquí. Porque el ministerio del maestro es el que capacita a otro, es el que capacita al profeta. Tú hablabas del pastor. El pastor muchas veces también tiene que ser capacitado por un maestro. Y yo sé que muchos tal vez no estén de acuerdo en este punto, porque se ha entendido que el maestro es el hombre que tal vez no tiene unción. El maestro es el hombre que tal vez no tiene presencia. ¿Pero por qué? Porque se han descuidado de llevar ese equilibrio. El maestro tiene que portar más presencia que el mismo profeta. Wow, sí. Porque es que el que anda con la revelación es el que anda con la gloria. Lo que manifiesta la gloria no solamente son los dones, es la palabra que es viva. Ella lo dice, son vivas y eficaces. Y si tú tienes el manejo todos los días de manejar la gloria de un lado a otro cada día en la mañana, entonces la gloria tiene que hacer evidencia en tu vida. Ahora, yo lo que digo o me pregunto, ¿por qué hay tantos maestros para este tiempo que dicen tener conocimiento, que dicen tener teología, pero no manifiestan lo que la palabra está diciendo? Porque tal vez muchos dicen, no, uno tiene que leer la Biblia, o se avalan de que tenemos que leer la Biblia, pero los milagros no están aconteciendo, las sanidades no están aconteciendo. Mire, el hombre que está llamado a hacer más prodigios y más milagros se llama el maestro, porque para tú enseñar algo, tú primero tienes que practicarlo. Para tú decir que los Aleluya. enfermos, que la Biblia dice que tú pondrás la mano sobre los enfermos y ellos serán sanos, es porque eso primero tuvo que hacer cabida en tu vida. Aleluya. Eso primero tuvo que confrontarte. Amén. Eso primero tuvo que entrar en ti. Y estamos viendo todo lo contrario. El ministerio del maestro es el ministerio que más se ha descatalogado, o sea, Sí, más se ha se ha como puesto en menospreciado. menos, se ha menospreciado en las palabras, se ha puesto en menos, no, porque un maestro, porque eso es como algo sencillo, como que no tiene mucho peso. A mí me gusta mejor el evangelista, el profeta, pero que el maestro porta lo que ellos necesitan, o lo porta las herramientas que el profeta, el evangelista, el pastor va a ejercer, porque porta la revelación de la palabra. Y cuando tú tienes la palabra revelada, porque aquí aquí es que está el problema, cuando tú eres un maestro o eres una persona que escudriña la palabra de Dios o busca el entendimiento de la palabra de Dios dado por el Espíritu, como decíamos anteriormente,
espiritualmente, eres un hombre que va a tener manifestación y va a ser efectivo, porque todo va acompañado de la mano. La manifestación va acompañada de la palabra, porque si no hay manifestación, la palabra entonces no es viva. Cristo hacía prodigios, Cristo hacía milagros, Cristo manifestaba poder, pero Cristo también enseñaba. O sea, Cristo era completo y no podemos enseñar sin manifestar milagros. Hay muchas personas que están a favor de la palabra, están a favor de la Biblia, pero están en contra de los milagros. Hay otros que están a favor de las manifestaciones, pero que no tienen Biblia. Y entonces aquí hay un desacierto, aquí hay un desbarajuste, yo no sé ni cómo llamarlo. Y todo esto tiene que ir ligado. Wow. El hombre que porta la palabra tiene que portar la manifestación. Sí. Amén. Quiero decir algo, mira, y es que, bendito sea el Señor, hay iglesias que han menospreciado al maestro. Mira, como el hermano Alonso lo dijo, hasta más no poder. Y soy de los que dicen que el maestro tiene que tener un lugar importante en la congregación. Sí. ¿Por qué? Porque el maestro tiene que estar ahí para capacitar a todos los ministerios que están, aleluya, Amén, dentro de la misma iglesia. Sí. Pastora que me estás escuchando, si hay un maestro en tu congregación. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Esa es la pregunta, hermano Aarón. ¿Por qué Si hay- el maestro ha sido descalificado, señalado o menospreciado? Es por el mismo maestro. No es por los miembros. Muchas veces no es por los miembros. Y hay que hablarlo claro aquí. No, es por los hay miembros. miembros y pastores que menosprecian el ministerio del maestro. ¿Pero por qué? Pero yo te voy a decir algo. Es por el mismo problema maestro. es la falta de interés. Porque el día que el maestro comience a dar evidencia de lo que está diciendo, es el día que ese que ministerio... se va a sentir ya te estoy entendiendo. Te estoy entrando en el entendiendo. hilo. Te estoy entendiendo, Mira. pero no te olvides de algo para pasarle a mi hermano Desátalo, Aarón. maní. No te olvides, no, algo breve. No te olvides de algo, mira, el maestro, aparte de que tiene que llenarse de la palabra, bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret, el maestro que va a formar los demás ministerios dentro de la misma iglesia. Tú decías que los maestros son menospreciados y son tomados como al menos. A lo que vamos mirando esto, lo que podemos ver que esto es un complemento. La cuestión del maestro es un complemento. Por eso hablamos que hay maestros que dan todo por una información, pero realmente no por una vida de revelación. Amén. O de intimidad. Y para que la palabra muchas veces haga efecto y penetre, necesita que el individuo que la está impartiendo tenga lo que es una consagración. Sí. Y carecemos de maestro de consagración. Aleluya. En la casa del Señor. Desde Éxodo capítulo 19 vemos que para Dios darle los 10 mandamientos a Moisés, esa palabra viva y eficaz, necesitaba de una consagración específicamente de Moisés, que aún muchas veces el pueblo no subía al monte, pero Moisés duró 40 días. Sí. Hasta cuando levantaron el becerro de oro fue porque dijo el pueblo que Moisés se había tardado. Es decir, que aparte que Moisés le enseñaba la palabra de Dios, Moisés era un hombre de intimidad. No, y que manifestaba. Y manifestaba por eso mismo. Dice la palabra que Moisés era poderoso en palabra y hecho. Que Jesús era poderoso en palabra y hecho. Entonces tenemos personas que son muy palabreros, Sí. muy filósofos, muy elocuentes, muy filosóficos, pero realmente no están manifestando, como dice Anderson, lo que están enseñando. Ahora, hay otros maestros que bíblicamente son maestros simplemente de enseñanza. Y los discípulos que ellos capacitan será de manifestación. Esto lo vemos. Pablo fue instruido por Gamaliel. Sí. Pablo manifiesta poder y Gamaliel simplemente manifiesta capacitación y experiencia. Pero hay otros maestros que operaban en las dos funciones. Tiene que ver con el mismo Jesús. Aleluya. Cuando él enseñaba y no querían creer solamente la palabra, entonces venía la manifestación de Dios como evidencia de que la palabra que él estaba hablando eran una palabra de parte de Dios. Entonces, para que el maestro tenga manifestación, debe tener consagración. Aleluya. Por eso en un momento cuando Saúl va a consultar a el profeta Samuel, antes de que él fuera rey, Samuel le dice: mantente aquí conmigo y subamos al monte. Era el monte, el lugar alto de intimidad. Y al siguiente día le reveló la palabra de Dios. Primeramente fueron y que se consagraron, Sí. ayunaron, oraron, intimidaron, y luego él le manifiesta la palabra. Yo creo que si los maestros
retornamos a lo que es una consagración íntima, volverá la manifestación de Dios a operar como en los primeros días o en los primeros Bueno, tiempos. Señor, mira, y mira que tiene que surgir el interés de la persona por querer ser formado. Sí. O sea, si no hay interés de tú querer ser formado, no vas a recibir formación. Y esto es lo que pasa con mucha gente, que Dios le da una palabra hoy, le dice, Juan, mira, te llamo como evangelista. Amén, pero primero fórmese antes de usted, para Dios poder llevarte a los escenarios, Sí. y Dios poder cumplir el ministerio que puso en tus manos y lo que Dios estableció para tu vida. Primero tiene que formarte para poder, Amén. yo lo decía Sí. eso al principio y lo repito nuevamente, para llevar a cabo la responsabilidad que Dios ha puesto en nosotros. Wow. Aleluya, primero tiene que haber una formación. Yo no puedo, un ejemplo, si Dios me dice, eres pastora, te llamé a pastorear, mañana yo voy a agarrar, voy a alquilar un local y voy a comenzar a pastorear. No es así, se supone que me tiene que dirigir Dios, amén. Y Tiene formar. que sentir el interés, yo tengo que sentir el interés personal por querer ser formado. Sí. Aleluya, tanto en el espíritu por la palabra, como tener también experiencias con Dios. Sí. Porque las experiencias con Dios, bendito sea el Señor, nos van a ayudar también a mantener bendito sea Jesús, a mantenernos como anhelando querer más. Hay Sí. experiencias que nos ayudan a anhelar aún más. Entonces, ¿qué nosotros podemos hacer para ser formados? Mucha gente se va a preguntar ahí, Estefanía, yo quiero que el Espíritu Santo comience a formarme. Hello. Aleluya, ¿qué yo puedo hacer? ¿Qué tú me puedes decir en esta hora para yo comenzar a ser formado y formada? Número uno, una intimidad, que era lo que el hermano Aarón Sí. decía. Intimidad con el Espíritu Santo, la oración, eso te va a ayudar muchísimo a crecer espiritualmente, anhelar crecer espiritualmente. Que otros te llamen tierra seca, que otros te digan que tú te vas a morir, que tú no tienes conocimiento, que tú no tienes teología, que tú no vas a predicar para ningún lado porque tú no tienes instituto bíblico. Mentira del diablo. Mire, les voy a decir algo. Capacítese. Trate de buscar la capacitación. Bendito sea el nombre del Señor. Hay gente que menosprecian a los que quizás no tienen, vamos a decir, un trayecto o una carrera bíblica o una carrera de teología. No estoy en contra de eso. El Y la teología lo estudiamos todo, porque la teología es la ciencia que estudia a Dios. Amén. Y todo aquel que estudia la Biblia está estudiando a Dios. Sí, el problema es, hermano Aarón, que hay muchos, le lo digo por experiencia propia. Estoy hablando de una experiencia vivida por mí. Aleluya. Que Te menospreciaron por no estudiar teología. Pero venga acá, hermano Anderson, les cuento a ustedes dos y a cada uno de los que nos están mirando, que a mí hubo alguien que me dijo, el Señor te llamó como evangelista, pero yo no sé cómo, porque tú no tienes instituto bíblico, tú tienes que hacer instituto bíblico. En pocas palabras, él menospreció la palabra que Dios me dio y menospreció que yo podía ejercer el llamado de Dios porque no tenía instituto bíblico. Padre. Bendito sea el Señor, dando a entender que de nada me sirve a mí yo hacer un instituto o hacer una conferencia o dar un seminario o una cosa, un diplomado de la palabra, lo que usted quiera de la palabra, si no lo acompaño del Espíritu Santo, Correcto. si no lo acompaño del poder de Dios. El poder de Dios tiene que estar en todo y esto es lo que muchos tienen que entender. Agárrate de la presencia del Señor y de la palabra y verás el resultado. Claro, porque cuando hablamos de una formación, la palabra nos da formación. Pablo le dice a los Éfesos que las palabras de Dios son útiles para enseñar, para redarguir, para corregir y para sin número de otras cosas más. Y luego dice el autor de Hebreos que las palabras de Dios son vivas Y eficaz. y más cortantes que una espada de doble filo, que traspasa el alma, el espíritu, lo tuétano y la coyuntura. Esa palabra penetra y te da una formación. Gracias a Dios, hoy no es más fácil a cada uno tener acceso a las Sagradas Escrituras. Amén. Nota que dice Hebreos 4:16, acercaos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. El misterio, el velo, la palabra velo es una cortina que limitaba la visión. Sí. Pero cuando Cristo muere, el velo fue rasgado. Usted y yo tenemos acceso a sus Sagradas Escrituras. Amén. Sí. ¿Verdad que sí? Entonces, esta palabra me forma, me capacita, pero
Dios de un 100% va a ser un 80%, vamos a decirlo así. Pero hay un 20% que nos toca a nosotros. Amén. Pero hay veces que el creyente le quiere dejar toda a Dios. Sí. Aleluya. Y mira, sí, termina. Y yo quiero terminar a abordar esta parte. Mira, según Números capítulo 10, verso 11 en adelante, Anderson, nos habla de una historia de formación, Sí. de Dios formando a su pueblo. Amén. Oiga, Desátalo. qué maravilloso. Cuando Dios, a través del liderazgo de Moisés, saca al pueblo de Egipto, lo lleva al monte Sinaí. Aleluya. Dice que peregrinaron por 11 meses de Egipto al monte Sinaí. Pero cuando acampan en el monte Sinaí, duran 13 meses en el mismo lugar, sin moverse del lugar. ¿Por qué duran tantos meses, un año y un mes, en dicho lugar que era el monte Sinaí? Alguien tiene que preguntarme. ¿Por qué? hermano? ¿Por qué? Porque recuerda que en el monte Sinaí, según Éxodo capítulo 19 y 20, allí Dios le dio estatuto y mandamiento al pueblo para que supiesen cómo conducirse y obedecer a Dios. Lo que me está diciendo que Dios le otorgó la norma de cómo ellos tenían que conducirse. Amén. Allí Dios le estaba dando formación para saber cómo proceder. O sea, tú Amén. me estás diciendo que en ese momento donde Dios te detiene, o tal vez en ese momento donde tú piensas que ese estancamiento es el momento de formación. Lo dijo. Es el Aleluya. momento de capacitación. Es el momento donde Dios está preparando tu vasija ¿Entiendes? para el nuevo recipiente que va a entrar. Es el Aleluya. punto. Entonces, hoy en día tenemos una generación presurada que no está dedicándole el tiempo necesario a Dios para que se forme realmente lo que Dios quiere formar. Amén. Nota que el apóstol dice, hasta que Cristo sea enteramente formado en vosotros. Amén. Porque el niño que hoy nace y sale del vientre de una madre, primeramente fue un gestado, Exacto. una bola de agua o de sangre, que se va formando paulatinamente. Sí. De igual modo, espiritualmente, hay una formación que Dios nos va dando, donde creemos, como decía Anderson, que estamos detenidos, que nadie nos toma en cuenta. Tranquilo, es que hay un contenido que el Padre está depositando en tu vasija, y lo que te resta es lo siguiente: ser paciente hasta que dicha formación se complete en tu vida y luego puedas caminar con un vasto conocimiento. Sí, Aleluya. sí. Esto me conecta a la palabra que la hermana leía al principio, hablando de Cristo, donde Cristo le dice a los discípulos: no salgan de Jerusalén, porque Cristo veía las cosas que habían de acontecer y habían de pasar. Y para ese tiempo la iglesia iba a ser perseguida como nunca antes. Recordemos que en aquellos tiempos la iglesia estaba siendo perseguida para destruirla, para matarla. Estaban lapidando a los hombres del Señor. Y Cristo le dice a los discípulos algo: miren, no salgan de Jerusalén. Al parecer, Cristo había enseñado a los discípulos, pero ellos necesitaban otro grado de conocimiento para poder caminar aquí en la tierra, para poder operar. Él le dijo: no salgan, está bien. Ustedes vieron señales, vieron milagros. Yo parafraseando aquí, andaron conmigo, yo le enseñé muchas cosas, tienen mucho conocimiento, tienen cierta revelación, pero necesitan también el conocimiento espiritual, necesitan la capacitación espiritual, que le va a ser dada delante no muchos días, dada por el Espíritu. Así mismo como ustedes oyeron o como leyeron acerca de la profecía que dio el profeta Joel. O sea, Cristo le está diciendo: miren, ustedes andaron conmigo, ustedes vieron manifestaciones, ustedes han sido enseñados, yo le instruí, le enseñé la parábola, le enseñé mucho misterio, pero hay una formación espiritual que el Espíritu se la va a dar. Pero se la va a dar conforme a lo que ya ustedes han oído acerca de mí. Porque Dios no te va a dar algo, gloria a Dios, que tú no te preocupes buscar. Ellos andaban con Cristo, ellos se despojaron de su vida, decidieron dejar su vida atrás para comenzar a caminar con Cristo. Y hay alguien que tiene que entender, Aarón, Estefanía, que es necesario comenzar a buscar la palabra, que aunque ahora no lo entienda, mañana el Espíritu se lo va a dar a entender, pero primero tiene que caminar con la palabra. Dice que el día de Pentecostés habían como 120 en aquel aposento alto, y vino el Espíritu Santo sobre ellos. Pero según los estudiosos y los exégetas, dicen que habían más personas, aproximadamente, algunos dicen que eran 400, pero para esa fecha solamente quedaban algunos como 120. Y esto me llama mucho la atención, porque era como decía el hermano Aarón: muchas veces las personas se van a desesperar en su momento de capacitación
capacitación, porque la persona que está siendo capacitada muchas veces va a querer manifestar sin antes ser terminado. Y esto es lo que pasó con las personas que estaban allí el día de Pentecostés, que tal vez muchos decían: queremos recibir lo que Cristo dijo, queremos recibir lo que dijo el profeta Joel. Tal vez muchos se desesperaron, tal vez muchos bajaron del aposento alto y se desesperaron en el momento de capacitación. ¿Qué es lo que Dios quiere hacernos entender? Que en el momento de nuestra capacitación o en el tiempo de la capacitación tenemos que esperar, tenemos que ser pacientes, porque el salmista lo dijo: pacientemente esperé a Jehová y Él escuchó mi clamor. ¿Qué es lo que Dios nos está revelando a través de esta palabra? Que en la paciencia está la formación. En la paciencia Dios te forma. Muchas personas dicen: Dios no está haciendo nada. ¿Cómo Dios me va a llevar a las naciones? ¿Cómo Dios me va a poner a pastorear? En medio de ese silencio Dios te está moldeando. En medio de esa soledad Dios te está capacitando. Aleluya. Porque la capacitación de Dios no es que Él te va a mandar a un maestro de instituto bíblico a tu casa. No. La capacitación de Dios va más allá de lo natural. Cuando ciertas cosas atrapasen por tu vida, tú dices: wow, ¿y por qué pasé esto? Tal vez en el momento no entiendas por qué lo pasaste, Aarón. Wow. Tal vez en el momento no entiendas por qué lo atravesaste, pero luego va a decir: realmente Dios permitió que pasara esa prueba, ese proceso, para que hoy yo aprendiera lo que Él me quería enseñar. Correcto. Porque así es que Dios te enseña. Dios no te enseña solamente de palabras. Hay muchas personas que quieren que Dios le enseñe, pero cuando Dios lo comienza a enseñar, dicen: ay, yo no quiero aprender. Porque cuando Dios comienza a enseñar es con evidencia. Por eso el apóstol Pablo dice: pues yo llevo en mi cuerpo las marcas del evangelio. O sea, Pablo lo que está diciendo en pocas palabras: yo llevo la evidencia de la enseñanza que hoy yo le estoy dando. Correcto. Si yo le estoy diciendo que aguanten vituperio, no fue porque yo lo leí por ahí o me lo inventé o alguien me lo dijo, es porque yo llevo una señal conmigo. Aleluya. Por eso es que la enseñanza efectiva, la enseñanza que va a producir fruto, es la enseñanza que se predica o se enseña con evidencia. Por esto el apóstol Pablo decía algo que me gusta mucho, ya le paso. Decía: tengo que presentarme, gloria a Dios, como sacrificio grato delante del Señor. Tengo que presentarme, dar evidencia en todo, o sea, guardarme sin mancha, sin arruga. Él quería dar ejemplo en todo lo que hacía, para que lo que él predicase o lo que él transmitiese pudiera tomar cabida en otro. O sea, nosotros no podemos enseñar a otros cuando nosotros no estamos practicando lo que enseñamos. Wow. Y eso es lo que estamos viendo para este tiempo. Mucha gente que predica bonito, mucha gente que profetiza bonito, mucha gente que hace mucho de todo bonito, pero hay que ver si esa enseñanza le está viviendo, porque no solamente es hablarla, sino vivirla, para que ellas tomen cabida en otro, para que tus palabras sean vivas y eficaces como las palabras que Dios puso sobre la boca de los profetas. Aleluya. ¿Y sabes qué, hermano Anderson? Muy fuerte. Hay personas, bendito sea el nombre del Señor, que están haciendo cosas que no están bien, pero es porque están a falta de formación. Sí. Wow, es porque hay personas que usted lo ve y usted dice: pero Señor, Él tiene potencial. Él tiene potencial. Pero le hace falta necesita ser formado. Pero necesita ser formado, que no tienen madurez. Sí. Porque la formación te ayuda a madurar como hombre de Dios. Y no es que no se diga, más bien cómo se dice. Exactamente. Sí. Y le voy a revelar algo muy interesante. Y es complementos que nos ayudan a ser formados espiritualmente. ¿Cuáles son? Desátalo. La prueba, sí, y los procesos y las persecuciones. Eran 2 y bueno, se metieron a 3. Sí. Prueba, procesos y persecución. Pablo fue procesado, Pablo fue, aleluya, perseguido y Pablo fue probado. Cada uno de los que estamos aquí, el hermano Anderson dijo que hay personas, aleluya, que Dios quiere formarlo y luego no aguantan cuando van a ser formados por Dios. Mire, cuando usted no aguanta el proceso, cuando usted no aguanta la persecución y no aguanta la prueba, aleluya, usted todavía no ha terminado de ser formado. Porque cuando tú eres formado, ya tú estás listo, sí, para aguantar cualquier persecución de Satanás, sí, o cualquier persecución mortal, humana, lo que sea, espiritual, carnal, como se llame. Aleluya, cualquier resistencia, usted va a tener una resistencia. Cuando usted es formado, aleluya, nada te va a mover, cualquier cosa no te mueve. No. Cuando tú eres formado por Dios, cuando hay madurez en ti. Y con esto termino, y para pasarle al hermano Aarón, mire, bendito sea el nombre del Señor. El hermano Aarón hablaba de que el pueblo de Israel, Dios le estableció los mandamientos y lo que conocemos como las leyes. Aleluya, saben
cada uno de nosotros sabemos, aleluya, que el pueblo de Israel, Dios quería que le conociera. Correcto. Dios no quería que solamente fuera Moisés el que le conociera. Ahora, Moisés estaba cerca de Dios y por eso Moisés le conoció a Dios. Pero Dios Aleluya. quería que el pueblo también le conociera. Correcto. Por esto en una ocasión Dios se queda con Moisés y le dice, Moisés, yo parafraseando aquí, aleluya, le dice, Moisés, pero esta gente vieron maná caer del cielo, columna de nube en la noche, columna de nube en el día y columna de fuego en la noche, Sí. y no me creen, aleluya. Cruzaron el mar rojo y seco, aleluya, las aguas amargas de Mara, que Mara significa amarga, bendito sea el Sí, Señor. sí. Esta gente vieron cosas extraordinarias de parte de Dios, cantaron el himno de la victoria al otro lado y aún así no creían. Ahora Pero era pregúntame, porque no. pregúntame por qué, pregúntame por qué. Aleluya, pero era por qué, hermano. Bueno. Desátalo, Estefanía, Mira, desátalo. bendito sea el Señor. Yo estoy en vivo. Por falta, aleluya, el pueblo de Israel, Dios quería, como dijo el hermano Aarón, formarlo. Pero es que, aleluya, el Espíritu Santo de Dios no va a habitar en una persona que no esté viviendo la palabra. Amén. ¿Tú me estás entendiendo? Mira, Dios yo- quería, para pasarte, aleluya, que el pueblo de Israel viviera la palabra para Dios poder seguir caminando, Sama, para Dios poder seguir caminando con ellos, para Dios poder seguir, aleluya, mostrando su poderío, su grandeza en medio del pueblo de Israel. Era necesario que el pueblo de Israel se volviera a Dios, y no solo que se volviera a Dios, sino que viviera la palabra, que viviera los mandamientos. Alguien que no viva la palabra, aleluya, no va a poder recibir formación 100%. No, Señor. Alguien que, aleluya, no viva la palabra no puede recibir el poder y la guianza del Espíritu Santo de Dios. Wow. Mira, me llama la atención algo que ella expresaba y te lo paso rápido, mi hermano Aarón. Desátalo, manito. Y es acerca de lo que vivió el pueblo en el desierto. El pueblo vio manifestación, vio gloria, vio un sinnúmero de cosas que muchos de nosotros no hemos visto tal vez. Gloria al Señor. Pero el pueblo tenía una identidad o tenía, gloria al Señor, una característica, y era que claudicaba contra Dios, era que no creía delante del Señor. Muchas veces demostraba su falta de fe, incluso viendo la gloria. Y la pregunta aquí es: ¿por qué un pueblo que está viendo las manos de Dios obrar a su favor, literalmente haciendo que la comida descendiera del cielo, haciendo que una nube lo guardara, y también el fuego lo cubriera de los insectos y del frío y todas esas cosas? ¿Cómo este pueblo no confiaba? Porque aquí está el punto. El problema es que el hombre que no le ha sido revelada la palabra, el hombre que no ha sido formado por la palabra, el hombre que no ha estado con la palabra, es un hombre que, aunque tenga o haya visto manifestación, va a tender a caer. Porque la manifestación, escuche bien, la manifestación que es dada por misericordia o porque Dios así lo quiso, yo quiero entrar en profundo aquí, dada por misericordia y porque Dios así lo quiso, no te va a sustentar. Ahora, hermano Anderson, ¿cuál manifestación es la que me va a sustentar? La manifestación que Dios le dio a Moisés, que Dios le dijo a Moisés por su palabra: tú tienes la vara en tu mano, dile al mar que se abra, que él se va a abrir, porque tú clamas a mí. O sea, hubo una palabra de parte de Dios. Aleluya. Dios no le habló al pueblo, Dios le habló a Moisés. ¿Por qué Moisés no fracasaba? ¿Por qué Moisés no claudicaba? Si todos estaban viendo lo mismo. Lo que pasa es que Moisés había sido formado por Dios. El hombre que tiene palabra de Dios es un hombre que no va a fracasar, es un hombre que se va a mantener en la simiente. Hay muchas personas que por misericordia del Padre, el Padre permite que los dones sean manifiestos, pero ellos no están cimentados en la palabra. Y vean venir fuertes vientos, gloria a Dios, que esas manifestaciones no lo van a dejar de pie. No estamos en contra de las manifestaciones, lo que estamos en contra de un hombre que no se forme, de una mujer que no se forme, porque ellos todos vieron manifestaciones, pero todos claudicaron contra el Señor. O sea, dándole a entender que lo que te fortalece, que lo que te sustenta no es la manifestación. Alguien tiene que entender es la esto. palabra. Es la palabra, porque Moisés dijo: papá, mira, yo he visto manifestación, he visto tu gloria, he visto todo
todas las cosas. He visto fuego, nube, de todo, caballo blanco, caballo gris. Todas las manifestaciones las vio Moisés porque estuvo con el Señor y su rostro le resplandecía. O sea, Moisés es la evidencia de que el hombre que ha visto más manifestación, pero dijo algo, ay Dios mío, dijo, si tu presencia, o sea, si tú no vas conmigo, yo no voy para ninguna parte. O sea, Moisés lo que está diciendo, Padre, yo te he conocido, ya te conozco un poco y necesito que tú andes conmigo, porque hay personas, gloria a Dios, que se preocupan más por la manifestación y se preocupan menos por Dios. Se preocupan más por lo que Dios va a manifestar que por el Dios que manifiesta. Hay gente que dicen, ay, yo quiero que Dios hoy haga milagros, yo quiero que Dios haga proezas, y no es que está mal, vuelvo y lo repito. El problema es que no podemos volver eso como el eje central. Hay algo primordial. Ay, Dios mío, desátalo, varón. Claro, es que hay algo primordial, más que la manifestación, conocer al dueño de la manifestación. Sí. Nota Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no va a pasar. No van a pasar. No solo del pan vivirá el hombre, Dios, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así como el cuerpo básico humano necesita ser nutrido por alimento, de igual modo espiritualmente debemos nutrirnos de lo que es la palabra del Señor. Voy a dar esta última parte. Nota algo, una cosa es escuchar a Dios y otra es tener la oportunidad de ver la manifestación de lo que ya Dios dijo. Por ejemplo, los discípulos escucharon a Jesús hablar de la promesa del Espíritu Santo, sí, pero en Hechos capítulo 2 ellos vieron cumplida dicha promesa o dicha palabra. Sí. Amén, amén, amén. Hello. Sí. Ahora bien, para tú reconocer la manifestación, tienes que tener conocimiento de la palabra. Sí. Porque la palabra es que te da o que te habla o te anuncia de lo que es la manifestación. Sí. Por ejemplo, cuando Cristo dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nueva lengua, tomarán en la mano serpientes. Son 5. Pero la palabra es que está revelando, dando a conocer cuáles son esos tipos de manifestaciones. Sí. Aunque luego el Espíritu, bajo el poder de Dios, nos los da y nos los otorga. Ahora bien, cuando el creyente, como dice Anderson, tiene formación bíblica, será un creyente perdurable que en todo tiempo estará en pie de guerra. Es más, mira, yo quiero abordarte ahí mismo para volverte y pasarte. Okay. Se nos ha enseñado o se ha dado a entender que cuando tú dices ese término, el creyente con formación bíblica, muchas veces el enemigo ha introducido en las mentes de algunas personas o de muchas personas que cuando se menciona este término bíblico se oye como monótono, se oye como antiguo, se oye como viejo. Pero tenemos que hacerle entender al público que nos está viendo que el creyente formado bíblicamente es un creyente que manifiesta el poder de Dios. Sí. ¿Por qué? Porque lo pide. No, es que la palabra es poder y tenemos que entender que sus palabras están vivas, eso hermano. Eso fue lo que Dios le dio, solamente di la palabra. Y di la palabra y mi criado va a sanar. O sea, lo que estamos diciendo es que el hombre que está fundamentado en la palabra es un hombre que va a tener manifestación, pero más que manifestación va a tener sustento porque ha sido formado. O sea, hay personas que tienen manifestación pero no han sido formados por la palabra. No, ay, ¿qué es lo que estoy diciendo? Nos vamos al libro de Corintios, donde Pablo le habla a los corintios, personas que estaban manifestando muchísimos dones pero no estaban formados. Nos vamos a aquel libro donde había un desorden espiritual, donde ahí se profetizaba, se hablaban lengua, se hacían señales, prodigios y milagros, pero no estaban formados, porque lo que dice que tú estás formado no es la manifestación, sino el nivel de resistencia que tú tengas delante de la prueba. ¿Y qué es lo que te va a dar el nivel de resistencia? La misma palabra. Claro. Por eso que Cristo fueron al desierto el enemigo a querer tentarlo para que él cayera, pero él por la palabra venció al enemigo, porque estaba cimentado, porque él era la palabra. Correcto. Porque él es la palabra. Ay, Dios, tiene que ayudarme ahí, Aarón. Mira, este último punto final, el verso 12 del capítulo 10 del Número. Y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí, según el orden de su marcha. Sí. Mira este punto. Partieron después de 13 meses. Dice que partieron en orden de su marcha. Amén. Es decir, que fueron ordenados por Dios. En esos 13 meses. Ahí está la formación. Sí. Dice que salieron en marcha. ¿Qué es marchar? La palabra marchar es caminar con elegancia. Sí. Pero para que el soldado, dicho miembro de dicha institución, aprenda a marchar con elegancia, tiene que ser sometido a un proceso. Sí. Es decir, que cuando alguien va marchando, es una persona que va destilando elegancia. Sí. Va llamando y capturando la atención del público. Sí. Pero para eso nadie sabe que para él poder marchar con dicha elegancia tuvo un tiempo de formación. Sí.
Es decir, que el hombre que va a manifestar éxito, el hombre que va a manifestar trayectoria, Sí. la mujer que va a manifestar evidencia, fue un hombre y una mujer que tuvo un tiempo de formación. Sí, ay, lo dijo, lo dijo. Aleluya. Hello, tú quieres marchar con elegancia, quieres salir bajo el orden de Dios. Alabanza. Dedícale tiempo a Dios en su escritura, en la intimidad, en el encierre. Sí. Y allí el Padre te revelará cosas grandes. Qué mal- David dice algo en el Salmo 51. Desátalo. Él dice, en el secreto, Amén. Jehová me hizo entender Sí. sabiduría. Sí. Amén. ¿Pero En dónde? el secreto, ¿Dónde? en el secreto. Ok. Entonces, el hombre que quiere formación tiene que pasar el desierto a Dios. Sí. Amén. Osea 2:14. Hoy he aquí os atraeré a mí. Os llevaré al desierto y allí hablaré a tu corazón. Hay una formación que en el proceso, que en el desierto, de diferentes modos, Dios va a actuar en tu vida para darte formación. Aleluya. Pero concluyo. Cuando el pueblo salió, número 1, salió en orden, salió marchando y rumbo a Canaán. ¿Pero por qué? Porque tuvo formación debido al tiempo que depositaron a Dios en el monte Sinaí. No te apresures, no te muevas de Jerusalén Sí. hasta Amén. que sea invertido del poder de lo alto, pero luego será testigo. Un testigo es alguien que estuvo en el hecho. Sí. Alabanza. Pero tú y yo no estuvimos cuando Cristo caminó humanamente en la tierra. Sí. No. Pero su palabra Sí. nos Toda conecta evidencia. a Dios mío. Amén, amén. Y nos conecta con Él. Stephanie. Mira, antes de terminar, yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte. Vamos a Sí. invitar a la persona ahí que si quieren una segunda parte de este tema, Ok. apenas lo comenzamos a desarrollar y queremos seguir fluyendo, Sí, pero sabemos porque que el tiempo ha avanzado. No dio para Sí. este contenido sumamente poderoso. Sí, vamos a invitar. Yo creo que la Estefanía invita a las personas que si quieren una segunda parte, ahí lo dejen ahí en los comentarios. Amén, amén, amén. Como dijo nuestro hermano Anderson, así mismo, si quieren una segunda parte, escríbalo ahí en los comentarios. Comparte este video con alguien que tú entiendas que va a ser de gran edificación para su vida. Dios bendiga a nuestro hermano Anderson. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Aarón. Aleluya. Y con esta palabra terminamos. Bendito sea el nombre del Señor. Una persona, bendito sea el Señor, que es capacitado también. Es capacitado también cuando vence las tentaciones. Amén. Amén. Porque cuando vencemos la tentación, esto nos da la capacidad, bendito sea Jesús, de ser formado. Miren, la palabra es lo que nos va a ayudar a vencer las tentaciones. Sí. Amén. Entonces, cuando somos formados en ella, en la palabra, también vamos a tener la capacidad de vencer la tentación. Y como dijo el hermano Aarón, quería decir esta palabra. Yo sé que va a ser de gran bendición para alguien ahí. Espera tu tiempo. Wow. Espera tu tiempo, no se desespere, porque hay muchos que están en el proceso de formación y se desesperan y se descarrilan y no terminan el proceso de preparación. Un militar cuando está pasando centro no puede irse hasta que el centro no termine. No, señor. Mientras usted esté pasando centro, termine su centro y gradúese con honores. Aleluya. Para que cuando llegue el Cairo de Dios, se cumpla la palabra de Dios en tu vida. Amén. Así que el tema de hoy fue repítalo, mis hermanos. Mira, antes de ya acabar, tú me conectaste con algo, no puedo quedarme con eso. Ay, no Dios puedo mío. quedarme con eso. Tú hablabas de esperar, y hay que esperar, y Aarón también hablaba de eso, hablar de esperar el tiempo de formación. Pero cuando hablamos de esperar en Dios, porque hay muchas personas que dicen, yo voy a esperar mi tiempo, pero no están siendo en ese tiempo moldeados ni formados por Dios. No es que espere ahí esperando que las horas pasen, es que espere en el proceso del Señor, en el moldeamiento del Señor, en el alineamiento, escudriñando sus escrituras, orando, intercediendo, buscando su presencia. Porque hay muchas personas que esperar en una silla, no, esperar siendo capacitado por Dios para que luego se manifieste lo que Dios ha de manifestar. Así que quise hacer esta breve aclaración porque hay muchas personas que dicen, bueno, vamos a esperar a los 30 años y pasan 30 años y están en el mismo lugar porque nunca esperaron en Dios. Esa es la gran diferencia de esperar en Dios a que esperar que pase solamente el tiempo. Amén. No, esto será para una segunda parte de este poderoso tema, cómo ser formado por el Espíritu Santo. Amén. Así que damos gracias a Dios, cómo ser formado espiritualmente. Damos gracias al Señor por nuestra hermana Stephanie que nos ha extendido esta invitación a este su segmento, como En el principio. Gracias, manita Stephanie. No, Dios te siga bendiciendo y yo bendiga a nuestro hermano Anderson. Este tema está, mi hermano, para hacer un video de 3 horas, pero hay que cortarlo y dejarlo ahí para la próxima, amén. Así que Dios bendiga a cada audiencia, amén, y a cada persona que
se da cita ahí escuchando la palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Damos gloria a Dios por este mensaje. Así que hasta la próxima. Dios te bendiga.